Voy a ir primero, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, al dibujo de conjunto. Hay personas, hay gente que han denominado estos presupuestos comunistas. Bueno, no son presupuestos comunistas, son algo muchísimo peor. Son presupuestos bolivarianos. ¿Qué significa presupuestos bolivarianos? Presupuestos bolivarianos significa que imitan en su intencionalidad, en lo que están pretendiendo de verdad, a los presupuestos que habían llevado Chávez y después Maduro en Venezuela y que han llevado a la destrucción del país. ¿En qué consistían los presupuestos bolivarianos? Los presupuestos bolivarianos consistían básicamente en promover los valores sociales, como dice Sánchez, que consistía en, de un lado, derivar una enorme cantidad de gasto a subvenciones de muchos colectivos para tenerlos de apoyo, para tenerlos comprados, como ha sucedido en Andalucía, aunque al final no ha sido ya suficiente, pero bueno, han estado 37 años, que no está nada mal. Bien, entonces, lo que hacían los presupuestos bolivarianos, que es lo mismo que pretenden estos, es repartir muchísimo dinero bajo la etiqueta de social entre una serie de colectivos de la población subvencionados que les van a votar a ellos. Entre ellos, por ejemplo, los inmigrantes, que ya se les está diciendo que voten a ellos. Y simultáneamente expoliar a la clase, expoliar a través de impuestos a los trabajadores y a la clase media y sobre todo la destrucción de la clase media. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Los presupuestos, lo que pretenden estos presupuestos, y ahora vamos a ver algunos detalles y luego las cifras, es el expolio al máximo, como jamás se había producido, y la destrucción de la clase media y de la clase trabajadora, y la creación de un ejército de parásitos que apoye incondicionalmente al gobierno. Eso es lo que tenían los presupuestos de Chávez y es lo que ha aportado el presidente de Podemos, que es quien conocía muy bien esto, porque en esto que les he comentado antes, de Understanding Podemos, era obvio, por todo lo que comentaba, que conocía muy bien el mecanismo de funcionamiento de Venezuela, que ahora dice que le parece muy mal, pero que de verdad, lo acaba de trasladar a los presupuestos. Eso, por un lado. Por otro lado, vamos a ver, habría una cosa, quiero señalarles lo siguiente. Los presupuestos, afortunadamente, no hay por dónde cogerlos. Es decir, en el sentido afortunadamente, de que, pues estamos de suerte. No, alegrémonos. Porque si fueran presupuestos que tuvieran la posibilidad de llevarse a efecto, iban a hacerle un daño a este país absolutamente tremendo. Pero creo que eso no será posible, excepto en el tema de los impuestos y de la expropiación a la clase media y a la clase trabajadora. Por ejemplo, una de las cosas que quiere hacer la ministra de Hacienda es extender el tipo de impuestos andaluces, sobre todo el impuesto de transmisiones y el impuesto de sucesiones, a toda España, en los niveles máximos, que ese es uno de los impuestos que más daño y más destruye a la clase media. Bien, ¿qué es lo que quiero decirlos? El cuadro macroeconómico es de pura ciencia ficción, es decir, el cuadro macroeconómico, señoras y señores, es aquel en el cual, es decir, las bases fundamentales sobre las cuales se sustenta todo lo demás. ¿Cuál es lo más importante? Pues el crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PIB dependen los ingresos fiscales y dependen todas las otras muchas cosas. Si eso se cae, todo el edificio se está cayendo. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Miren ustedes, en el primer trimestre, en cifras de, en el primer trimestre del año 18, inicialmente, bueno, tengo que decir, pero luego después si tenemos tiempo pues lo explicaré mejor, pero ahora simplemente se lo señalo. Las cifras de PIB que dan el Banco de España, que da el Instituto Nacional de Estadística y que da el AIREF, que se ha convertido en la coartada del sistema,
están totalmente manipuladas. Y no es porque lo diga yo, es que nos escribió una carta no hace mucho tiempo al grupo de economistas que hemos venido denunciando esto, nos lo dijo el presidente de la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado. Fíjense ustedes lo que dice este funcionario. Lo han denunciado, no solamente nos lo cuenta en la carta, sino que lo ha denunciado públicamente. Denuncia la existencia de estructuras administrativas paralelas en la unidad de confección de las cuentas nacionales, particularmente en el PIB trimestral. A lo que añade una gravísima acusación de redactar notas de prensa ignorando los criterios técnicos de los funcionarios y destacando solo aquello que se considera favorable al gobierno. ¿Qué significa esto, señoras y señores? Significa que las cifras que están dando y las que darán dentro de unos días el Banco de España sobre el crecimiento del último trimestre son falsas, son menores. ¿Qué hicieron en el primer trimestre? Dieron una cifra del 0,7% intertrimestral, que significaba que elevado a tasa anual, España estaba creciendo 0,7 por 4, 2,8%. Eso es lo que decía el Banco de España y el INE a finales de abril. A finales de abril. Bien, 2 o 3 meses después lo cambiaron y pasaron del 0,7 al 0,6, que le parecerá a ustedes poco relevante, pero es súper relevante. ¿Por qué? Porque eso significaba que en vez de estar creciendo al 2,8%, que era lo que habían dicho oficialmente, en los documentos oficiales, a finales del mes de abril, tanto el Banco de España como el INE, y corroborado por el AIREF, pocos meses después, sin dar explicación ninguna y sin que nadie les haya pedido explicaciones, resulta que dicen el 0,6, estábamos creciendo no al 2,8, sino al 2,4%. Bien, claro, eso es muy gordo. Tal y como han ido evolucionando los distintos trimestres, han mantenido constante el 0,6% en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué razón? Porque la economía se está desacelerando de una manera tremenda. No les voy a hablar de cómo se desaceleró en el segundo y en el tercer trimestre, sobre todo en el tercero, pero sí en el último, porque eso ya afecta claramente a los presupuestos. Miren ustedes. El índice de sentimiento económico, estos son datos oficiales del Ministerio de Economía, que publica el Ministerio de Economía, ha bajado del 106,7 al 104 en diciembre. El consumo de energía eléctrica corregido de temperatura y de estacionalidad creció el 1,5% en el tercer trimestre y ha crecido el menos 2,1% en el cuarto trimestre, es decir, les estoy hablando del menos 1% el consumo de energía eléctrica, menos 2,1%, pero es que en diciembre se hundió al menos 4,8%. Y luego otros dos datos, y ya luego saco las conclusiones de ello. Las matriculaciones de automóviles, que son muy importantes, como ustedes saben muy bien. En el tercer trimestre se incrementaron en un 15,9%. En el cuarto trimestre se desplomaron, porque esto es un desplome, al menos 7,6% en el cuarto trimestre. Vehículos de carga, que está muy correlacionado con la inversión, prácticamente esto es lo que hace la inversión en general, del más 3,9% tercer trimestre a más 0,7% cuarto trimestre. ¿Qué les quiero decir con estas cifras, señoras y señores? Que la economía se ha desacelerado brutalmente en el cuarto trimestre. La cifra que les va a dar presumiblemente el Banco de España y el INE, bueno, como no tienen vergüenza en esto, porque están a las órdenes del gobierno, probablemente será del 0,5%. No creo que se atrevan, porque eso ya sería un escándalo del copón, a dar una cifra del 0,6%, es decir, como la de todos los trimestres anteriores, porque eso sería ignorar el hundimiento que está teniendo. ¿Van a salir estos presupuestos adelante? No parece. ¿Perdona? ¿Van a salir adelante estos presupuestos? Parece que sí, que lo van a aprobar los separatistas. ¿Contará con el apoyo parlamentario para salir adelante? Bueno, no ¿Le dará eso aire al gobierno de Pedro Sánchez para continuar adelante? Sí, pero él va a continuar, aunque no se los aprobaran también. Le da igual, que le da lo mismo. El problema está en que España, que por otro lado hay un tema fundamental, España va a entrar en una situación de recesión el año que viene, y además el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda. Vamos a tener que renovar el año que viene 230.000 millones entre deuda nueva y vencimientos de deuda que tenemos que renegociar, y eso es el 20% del PIB. ¿No?